Buenos días, queridos amigos de Radio Consentida 1220. Estamos en un nuevo programa de Charlas con Sentido. Hoy tenemos como invitado al profesor Carlos Gutiérrez Casas. Buen día o buenas tardes, no sé a qué hora lo vayan a escuchar. Estamos en vivo, ¿eh? Ok. Estamos en vivo, profesor. Buenos días. Nuestro tema de hoy son los derechos humanos y el libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Así es, sí. Cuéntenos, profesor. Lo que pasa es que, un preámbulo sobre los derechos humanos, ¿no? Porque se habla de derechos humanos y hay un desconocimiento sobre qué son los derechos, cómo nacen, por qué, para qué, etcétera, ¿no? Entonces, y eso provoca a veces que los derechos humanos o estén sobrevalorados o estén subvaluados. Por ejemplo, sobrevalorados porque en un proceso penal creen que los derechos humanos van a salvar a todo mundo de ir a la cárcel. Ir a la cárcel o algo así. Y están subvaluados porque algunos creen precisamente que los derechos humanos solamente sirven para defender delincuentes. Pero pues ese es un discurso que se crea precisamente para que no se pelee por los derechos humanos, o sea, no haya una exigencia por los derechos humanos. Y vamos a contar por qué. Históricamente, los derechos humanos no son derechos naturales, ni son derechos cristianos, ni son derechos de Dios, ni nada de eso, es una mentira. A ver, empecemos. Hay hechos naturales y hay hechos sociales, ¿sí? A final de cuentas. Todos son o hechos naturales o hechos sociales. El derecho es un hecho social, no es un hecho natural. Mire, yo pensé que los derechos humanos los adquirías desde que nacías. No, sí se adquieren desde que se nace, pero por cuestiones sociales, por determinación social, no por determinación natural. Por determinación natural tenemos ojos, pies, cabeza, etcétera, lo que quieras. Pero por determinación natural no tenemos derecho. Por determinación social adquirimos derechos desde el nacimiento. Pero ahí va. El derecho, y siempre lo ha sido así, es un sistema de control social. Es un sistema para determinar qué es lo que debemos hacer o qué es lo que no debemos hacer a final de cuentas. El derecho es un hecho creado por el poder, por quien tiene el poder, y así ha sido históricamente. Desde la ley del más fuerte, el fuerte es el que crea las normas. Y hasta ahorita ha sido así, nomás que ya no nos guiamos la fuerza en sentido físico, sino hay otro tipo de fuerzas que se ejercen a través del poder, el poder económico principalmente. Entonces, ¿los derechos humanos los crean los poderosos? No. Es en contra del abuso de los poderosos, ¿no? Ahí va, precisamente. Es que tengo que explicar todo esto. O sea, el derecho en general, el Código Civil que protege la propiedad privada, la propiedad de los poderosos económicos, el derecho mercantil que protege el mercado y así sucesivamente. El derecho de familia que protege la visión de familia bonita, feliz, del catolicismo, del cristianismo, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, el poder es el que determina qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, etcétera. No es un proceso natural. Entonces, ¿cómo nacen los derechos? Bueno, sabemos que los primeros derechos reconocidos fueron contra la monarquía. Fueron contra la monarquía porque el proceso económico que se vivía en aquella época, en la Revolución Francesa, primero era un proceso económico feudal basado en la tierra del rey, ¿sí? Entonces el rey tenía el poder y es el que determinaba qué es lo que se tenía que hacer, qué no se tiene que hacer. Pero con los cambios económicos, sobre todo derivados de la Revolución Industrial, los procesos económicos en los países industrializados cambiaron. Alemania, Inglaterra, Francia primordialmente. Sí, entonces la economía ya no se basaba directamente en la tierra, sino la economía empezó a basarse en las fábricas. Y entonces los poderosos cambiaron, los poderosos económicos, ya no era el rey dueño de la tierra, sino ahora los dueños de las fábricas. ¿Sí? Estos dueños de las fábricas
exigen libertad, libertad principalmente económica. Entonces fueron los primeros derechos que se crearon y nosotros lo podemos observar en la Declaración de los Derechos del Hombre, no de la mujer, y del ciudadano, no de la ciudadana. ¿Y qué derechos se protegían? Pues derechos de libertad económica, porque los más poderosos eran los dueños de fábrica. Entonces, la libertad económica. Y si nosotros leemos en qué se basa la libertad económica, pues hay que leer a los contractualistas como John Locke, como Rousseau, ¿sí? Entonces, eso no era la libertad en que nosotros pensamos actualmente, era otro tipo de libertad la que se exigía. Y se exigió, triunfaron, por eso se le llama, o se dice que la Revolución Francesa fue una revolución burguesa, ¿sí? A final de cuentas, fue por los derechos de los burgueses por los que se peleó en aquella época, ¿sí? Entonces triunfar y pues se adquieren ciertos derechos de libertad, pero la libertad de aquel tiempo... Pero las mujeres no. Sí, las mujeres no, tampoco los pobres. Okay. ¿Sí? Entonces la libertad de aquel tiempo es muy distinta a la libertad que se exige hoy en día. Pues pensamos en libertad y que además la libertad es un mito, ¿no? Porque pues cuánta libertad tenemos depende de qué tan, de qué, ¿cómo podremos decirlo? ¿Qué tanto tenemos de bienestar social, a final de cuentas? Una persona que no tiene ni para comer, pues, ¿qué tanta libertad puede tener? ¿Sí? En cambio, una persona que lo tiene todo, pues tiene mayor libertad, a final de cuentas. Pues, depende de la perspectiva desde donde de lo la veas. perspectiva socioeconómica que tenga cada persona, es de su grado de libertad. Entonces, por eso los derechos humanos se van conformando por exigencias y por generaciones. La segunda generación de los derechos humanos fueron los derechos socioeconómicos, los derechos sociales, los derechos económicos, donde el poder ya no se concentra en el rey, sino ahora el poder se concentra pues en la burguesía. Y tenemos un derecho burgués. Es indudablemente un derecho burgués que protege la libertad económica, que protege la propiedad privada. Entonces, frente a esos derechos, pues están las exigencias de quienes menos tienen, ¿no? Las exigencias de quienes viven a través de las normas que imponen, pues, la burguesía en aquel entonces, ¿sí? ¿Quién podía tener salud? Quien tenía dinero para la salud. Todavía no. No, en algunos lugares no, donde sí se aplica bien el derecho a la salud. El trabajador tenía derechos en tanto estuviera sano, porque pues se pagaba por horas, se pagaba por día, entonces era así, terminaba la jornada de trabajo y le daban su pago, ¿no? Pero si se enfermaba, no había pago. Si sufrió un accidente de trabajo, lo mandaban a su casa hasta que se recuperara. ¿Y qué comía? Exactamente. Entonces, se empiezan a exigir los derechos humanos nacen de una exigencia. Okay. Y el poder va cambiando, pues el poder está... Ahí está. Ok, aquí estamos. Sí, es que a veces se corta la transmisión en ciertas áreas. Okay. No, es que no tenemos un buen, wifi aquí en la universidad. Es mi teléfono. Bueno, son las dos cosas, porque si no tenemos no, un buen wifi. me he puesto en otros cubículos y no agarra la señal. Okay. Bueno, entonces te decía, el derecho en general son los intereses de poder. Por eso tenemos un derecho de familia más o menos arraigado en las creencias religiosas. Cuando la religión y el Estado eran uno mismo, pues impusieron las reglas de la religión en cuanto al concepto de familia, por ejemplo, el matrimonio, la monogamia. Sí, porque antes lo que era la religión tenía mucho poder en la
No, no, política. por supuesto. Ajá. Entonces, la idea de que la mujer fue creada para labores del hogar, para el cuidado de los hijos, etcétera, y el hombre el proveedor, etcétera. Entonces, el derecho a familia, incluso el derecho al trabajo, en algún momento fue creado de esa manera, ¿no? Entonces, el derecho no es más que la imposición del poder. Y los derechos humanos es todo lo contrario, es la rebelión. ¿Ante el poder? No, la rebelión hacia el poder, es la rebelión de los débiles hacia el poder. Un derecho humano se va creando, se va conformando primero cuando decimos, ¿por qué yo soy esclavo? O sea, primero hay que tener conciencia de que, o sea, porque muchas personas dicen, eso fue lo que me tocó, eso fue lo que Dios me mandó y yo tengo que ser esclavo eternamente. No, es que sí, pues tú lo dices ahorita que no, pero como la mujer que dice, no, es que mi papel es cuidar a los hijos. No, tampoco. No, No, sí, ¿cómo no? pero se dice, Ajá. o sea, hasta que Adquieres adquirimos conciencia de Ajá. que las cosas no deben de ser así necesariamente, sino deben de ser así por elección, ¿sí? Ciertamente. Entonces, el esclavo dice, hasta que adquiere conciencia, ¿por qué tengo que ser esclavo? Porque soy afroamericano, porque soy latino, ¿por qué tengo que ser esclavo de Donald Trump? ¿Sí? Sí. Entonces, hasta que se adquiere conciencia, no, yo soy libre o soy igual en relación a la otra persona. Entonces, por supuesto que nuestras exigencias van a chocar con las imposiciones de poder. Entonces, los derechos humanos en realidad chocan con el derecho en general, ¿sí? Nosotros lo vemos en familia, en derecho a familia, por ejemplo. Los derechos humanos, los derechos de niños, niñas y adolescentes, los derechos de las personas de la comunidad LGBT frente a la familia tradicional, los derechos de niños, niñas para tener una familia independientemente si hay mamá, mamá, papá, 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 mamá, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es una rebelión, los derechos humanos es una rebelión frente al poder. Entonces, pero no en automático, o sea, son exigencias, es una lucha social y luego es un reconocimiento, porque el poder tiene que subsistir. Y el poder para subsistir tiene que ceder ante las exigencias. Pero si no exigimos, el poder no va a decir, ay, estamos mal, somos privilegiados y te va Ellos no. y entonces sí, yo solito te voy a... No, el poder está cómodo mientras no haya exigencias de la sociedad o de los grupos sociales. Y entonces así se van formando los derechos humanos. O sea, la esclavitud en cualquier parte. En México se abolió la esclavitud gracias a la Revolución de Independencia. En Estados Unidos, ¿cuándo se abolió la esclavitud? Pues por la guerra interna, el norte contra el sur. Y así sucesivamente. No es de que Abraham Lincoln, voy a abolir la esclavitud porque me levanté hoy y yo digo que todos somos iguales. No, pues es el resultado de una exigencia. Los sentimientos de la nación no fueron derivados así de la nada. Es como la exigencia social que había, que los mexicanos estábamos esclavizados por los españoles. A las comunidades, por ejemplo, las LGBT, después de que hicieron manifestaciones, de que se rebelaron, es cuando se les empieza a reconocer. A ver, por ejemplo, hay la propia ONU, que también es un organismo de poder. ¿Sí? La propia ONU clasificaba el homosexualismo como una enfermedad intelectual, porque así ahora se les dice, no mental sino intelectual. ¿Sí? Okay. Entonces, estás enfermo mentalmente, eso se le decía. Y pues a final de cuentas, pues la homosexualidad es una preferencia. O sea, a mí me gusta fulanito, me gusta fulanita, punto. Nada tiene que ver con que yo tenga una enfermedad mental, ¿no?
Entonces de ahí empezaron a exigir, oye, ¿por qué yo, que tengo una pareja del mismo sexo, por qué no tengo derecho a formar una familia? Ah, pues porque el poder de la iglesia no te lo permite. Y el poder de la iglesia está instaurado en el derecho de familia. Y entonces se empiezan a exigir ciertos derechos. ¿Por qué? Porque no es un derecho a ser homosexual, es un derecho a que si yo soy homosexual, puedo formar una familia con mi pareja. O con un conjunto de personas, porque el poliamor también existe. ¿Sí? No, es que nos reímos, pero el matriarcado, la monogamia es una imposición social también, es una imposición del poder. Entonces hasta ¿en México existe el poliamor? No, más un juez de distrito lo aprobó en un caso en Puebla. Porque la Constitución decía hombre-mujer, ¿no? Para el matrimonio. No, jamás. ¿No? Esas son falsas creencias. Lo que dice la Constitución. No. Lo que dice la Constitución, que no podemos ser discriminados por nuestras preferencias, por lo que sea. Okay. Y entonces, si hay una comunidad de personas, 2 hombres, una mujer, 2 mujeres, un hombre, 2 hombres, como dice Maluma, felices los 4. Deciden conformar una familia, entonces el Estado no les tiene que rechazar que ellos vivan como ellos desean vivir. ¿Y por qué no? Es que para todo el mundo, por eso digo que los derechos humanos están o sobrevalorados o subvaluados. ¿Por qué? Porque como no los entendemos, porque hasta que se topan con nuestro moralismo, hasta ahí creemos en los derechos humanos. Lo que no entiendo es cómo la formarías legalmente. Por ejemplo, esa de 4 personas. Pues igual que como una pareja. O sea, una familia es una institución, que esa es la diferencia. O sea, porque creemos que es el matrimonio es un contrato entre dos personas. No, y eso ya lo ha determinado la Corte. Una familia es una institución. Entonces, como institución, esa institución puede ser conformada por 2, 3, 4 personas. El contrato matrimonial no se hace entre 2, se hace entre 4. Exactamente. Sí, exactamente. Y es ahí donde viene el libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad viene en contra de las decisiones de poder, de que tú como persona, para ser normal, para no ser inmoral, etcétera, se mete ¿Lo hago legal? Dice, o sea, te dicen, es que lo moralmente correcto es que sea un matrimonio entre un hombre y una mujer. Ajá. Moralmente. No, lo constituyen en una norma jurídica, en un código. A eso me refería. O sea, hace un la moral del poder, supuesta moral, ¿verdad? La moral del poder la impone en lo jurídico, pero es la visión del poder. Y entonces los derechos humanos, o como el libre desarrollo de la personalidad, es una rebelión a eso. O sea, ¿por qué? Porque dice, tú nomás puedes constituir una familia, y por ejemplo lo dijo Maru Campos en su campaña, ¿no? ¿Qué dijo? Es que las familias nomás son entre papá, mamá e hijos. ¿Sí? Incluso quería formar una secretaría de la familia, un rollo de esos que afortunadamente esa pinche locura no se instauró, ¿no? Entonces, pero a final de cuentas, no, quería ver de lo que sea. Ese libre desarrollo es la decisión de la persona, que eso es el libre desarrollo de la personalidad. Yo decido sobre mi persona cómo vivir. Pero siempre y cuando no afecte a los demás. Es que sobre mi persona. ¿Cómo puede afectar a los demás mi persona? Pues o sea, ¿cómo yo soy? Matrimonio de muchos. ¿Por qué? ¿Por qué va a afectar? Porque esos muchos, 3, 4, 5, 6, 7, decidieron libremente.
Y cuando uno dice, yo ya no quiero, pues se separa. Ese es el libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad es, yo soy como quiero ser. Y cuando quiero dejar de ser así, también yo soy libre de determinarlo. Ok, profesor. Sí. A ver, te lo pongo así. Déjeme le hago una pregunta antes de cambiar el tema. No, es que okay. no lo voy a cambiar. No. Bueno, antes de que prosiga. Ahí son varias personas. Sí, están de acuerdo en tener una familia entre varios. Si hay niños, ahí no, el niño va a crecer pensando que eso es normal. A ver, pero que también la normalidad es una imposición. Sí. Claro. Es normal. A ver, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, para mí no es normal. Por ejemplo, para mí no sería normal eso. Pero no digas no es normal. Pero, es que ese es el problema. Normalizamos o anormalizamos. Pero es desde las perspectivas de cada quien. No, es que desde la perspectiva no hay nada normal ni nada normal. Son preferencias, son decisiones. Si tu decisión es vivir en pareja, se te tiene que respetar. Okay. Simple. ¿Sí? No es porque tú sí seas normal y los otros sean anormales. Es porque es tu decisión. ¿Sí? El respeto al derecho ajeno es la paz. Es tu decisión. Pero a nosotros nos han impuesto decisiones desde hace siglos y siglos. O sea, nosotros no hemos decidido. Han decidido por nosotros. ¿Quién? El poder. ¿Sí? Y bien, alguien puede decir, yo puedo vivir solo y yo puedo conformar una familia solo. Punto, porque ahora hay familias que se conforman con una sola persona. ¿Sí? Yo quiero conformar una familia con 20 personas. O sea, con mi pareja o con las 2 personas que vivo amorosamente, o con 3 personas y aparte con los hijos de cada quien. ¿Ok? O sea, es como cuando una persona se casa con otra que ya tiene un hijo y lo reconoce como hijo o se reconoce como parte de la familia. ¿Cuál es el problema? No, es que no es tuyo consanguíneamente. ¿Y eso qué? Yo me comprometo, si es un niño, es una niña, yo me comprometo a ser su padre, a ser su madre, a ser su filial, pues. ¿Sí? Entonces, y ya conformamos una familia. O sea, ¿por qué a mí me van a imponer cómo deben de conformarse las familias? Nadie. Ahora, si realmente queremos saber qué es una familia, pues no hay que irnos a la Biblia, hay que irnos a la historia. Hay que preguntarle a los antropólogos cómo eran las familias originalmente. Y sabemos que las familias eran poliamorosas. Sí. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Está mal? ¿De dónde salieron las parejas? De la Biblia. De las religiones monoteístas. Es que no está mal ni está bien. Son decisiones, o es como se vivía así. Sí, porque ya ven que en otros países puedes tener todas las esposas que puedas mantener. No, pero ahí son machistas. Okay. No son poliamorosas. Bueno, es que cada quien tiene su... No, es que no son poliamorosas. Son machistas porque se refieren. El hombre puede tener las mujeres que pueda mantener. Pues no necesariamente ahí, pero puede ser. Ajá. Pero son 5, 6, 7 mujeres las que pueden o las que él quiera, como si la mujer fuera propiedad. Y ese es el detalle. El matrimonio nace como nació la propiedad privada. ¿Sí? La propiedad privada nace a través de que alguien dijo, yo soy más fuerte y esto es mío y si quieren quitármelo, tienen que derrotarme. Entonces, individuos y naciones así se crean, a través de la fuerza. ¿Qué es la ley Monroe? No sé. Es la ley de que América para los americanos. ¿No se basa en el uso de la fuerza? ¿Sí? No, justo me vino a la mente Trump de que me lo dan o lo invado. No, y yo pongo a quien debe de gobernar ese país y así como que ¿qué te pasa? O sea, ese es el ejemplo de cómo se imponen las relaciones humanas.
Así deben de ser. ¿Por qué? Porque yo soy el poder, porque yo soy el más fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿así deben de ser? ¿Por qué deben de ser así? Porque te has lavado el coco toda tu vida y dicho que así es lo normal, lo correcto, lo moralmente sano, etcétera, etcétera, como quiero, porque Diosito así lo dijo. Ese es el problema. O sea, ¿quién ha escuchado a Dios? Para empezar. Ya sin meternos en problemas si Dios existe o no. ¿Quién lo ha escuchado? Cierto. ¿Sí? Entonces, o dónde Dios dejó escrito, y ahorita padres y madres me van a decir hasta lo que no por eso, que no, y que por eso, y que los apóstoles y que los... ¿sí? No, a ver, realmente, o sea, ¿qué es la religión? Es una imposición social, basada en la creencia de Dios también. ¿Por qué en México somos católicos? Porque llegaron los españoles, invadieron y no solamente invadieron su tipo de economía, sus procesos económicos, de propiedad privada, sino también nos invadió con su religión. Punto, así crecimos, pero si nos hubieran invadido los árabes seríamos musulmanes. Ajá. Así que así como el derecho, la religión también es una imposición, pero no vamos a hablar de religión, vamos a hablar de derecho, pero la religión... Sí, pues ya ve que... la religión es el derecho es resultado, parte de las imposiciones religiosas. Entonces, por eso los derechos humanos es la lucha contra lo establecido por el poder. Siempre. Entonces, por eso no, ni los debemos de sobrevalorar, ni tampoco dormir a las relaciones de poder. Nosotros decíamos natural claro. Natural claro es cuando es el tipo sardo, que se nos ve hasta el cráneo, hasta las ideas, ¿no? Claro, eso, mira, es para que vean claro, profesor. Por eso yo quedé así, o sea, porque tanto me lo cortaban que ya se acostumbró, ¿no? Yo pensé que era para seguir las reglas. Sí, pero por eso, son reglas de que el hombre debe de tener cabello corto. Entonces, ¿eso hace cuánto fue? Fue hace 40 años. Hoy en día los jóvenes dicen, ¿por qué tengo que tener cabello así corto? Sí, me acuerdo que las niñas tenían que tenerlo largo para poderlo hacer un chongo. No tenían que tenerlo, o lo tenían corto, o si lo tenían largo, lo tenían que tener recogido, ¿no? Pero eso por cuestiones de limpieza, para que no se le pegaran los piojos, dicen. ¿Sí? Pero ya independientemente de eso, pues el estilo del corte de cabello, a mí me tocó que en la secundaria donde iban mis hijos, vi el reglamento y decía, no corte emo, esa es una discriminación. O sea, porque yo no puedo tener corte emo porque no tengo copete, pero porque los que tienen copete, ¿por qué no pueden tener un corte emo? O sea, ¿por qué tú vas a decidir por mí? ¿Por qué un padre va a decidir por su hijo? Cuestiones que, de acuerdo a la edad del hijo y de su racionalidad, ya puede tomar decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué un hijo no puede decidir? ¿Por qué un niño no puede decidir qué ropa ponerse, por ejemplo? ¿Por qué un niño no puede decidir? Pues yo no quiero ir a la iglesia, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Pues si tú crees en esa iglesia, pues adelante papá, ve a la iglesia. Pero yo, ¿por qué tengo que ir? ¿Por qué un niño tiene que decidir? ¿Por qué un niño se le tiene que imponer? Bueno, a un niño y a un joven se le tiene que imponer que estudiar, por ejemplo. Pues, híjole, yo no soy así de impositiva. No, es que yo no estoy hablando de ti ni de mí, sino de libre desarrollo de la personalidad. Se decía estamos que cuando jodidos, eras niño... Fíjate bien, escúchame, estamos jodidos gracias a las imposiciones desde que estamos pequeños. Eso le iba a decir, se decía que lo llevabas para darle una formación. Pero no, güey, nada tiene que ver con la formación. A un niño o niña lo tienes que cuidar de que no se tire de un segundo piso, de que pues
tienes que convencerlo de que estudiar es bueno, de que esto, pero no le tienes que imponer las cosas. No, yo estoy de acuerdo en que le des consejos, en que le digas, mira, esto funciona así o esto funciona así. A decirle, tienes que. Hay dos clases de papá, el autoritario y el papá que, pues a final de cuentas, con su experiencia, trata de convencer a la persona, ¿no? Al hijo, o sea, decir, haz esto, hijo. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque soy tu padre y me tienes que obedecer. ¿Sí? No, así no funciona. Bueno, claro, muchas familias así funcionan y actualmente. Porque yo soy tu papá. ¿Qué les dicen? Mientras estés aquí en casa, tienes que hacer lo que... Obedeces las reglas. Mis reglas. Por eso la familia ahora es una institución, porque las reglas se deben de consensuar entre todos los miembros de familia. Hasta los niños, niñas pueden tomar decisiones. Por eso es una institución, ¿sí? La institución conformada por todos los miembros de la familia. Entonces dicen, mientras vivas en mi casa, tienes que obedecer. Se hace lo que yo diga. Se hace lo que yo diga porque es mi casa y porque dependes de mí. ¿Sí? Entonces ahí está en contra del libre desarrollo de la personalidad. Y afortunadamente el derecho ha cambiado. Y yo le puedo decir a mi padre, ¿sabes qué, padre? Te respeto, pero no voy a hacer lo que tú quieras. Ah, pues entonces salte de mi casa o ya no te voy a mantener. Pues fíjate que ya no vas a poder hacer eso. Porque existen derechos humanos y existe una ley que me protege. Sí, el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Por eso ya no se les dice menores. Porque menor es peyorativo, tú eres menos que yo. ¿Sí? Y ya no es así, ya es una visión distinta. Pero es que precisamente, ¿cuántos siglos y siglos hemos estado impuestos a la normalidad, como tú dijiste ahorita? Sí. A una normalidad. Y de repente las cosas dicen, hoy los jóvenes, que les llaman generación de cristal, que para mí no es una generación de cristal, sino una generación que está exigiendo cosas nuevas. Y que nosotros, por lo menos yo soy de ultragenero. De manera diferente. Todos lo hacen de manera diferente. Lo único que yo reniego de los jóvenes es que no leen y no se organizan. No se organizan socialmente para hacer exigencias. Sí. Pero ha habido exigencias de los jóvenes hoy en día, como si ellos desean tatuarse, se tatúan. Si ellos desean un tipo de color de cabello, se pintan el cabello. Ese estigma de que los hombres no usan aretes, pues pueden usar aretes. De que los hombres, de que las faldas son para las mujeres y los pantalones para hombres. Son decisiones personales ya. Ese es el libre desarrollo de la personalidad. Que no quiero estudiar derecho porque mi papá es abogado, sino yo quiero estudiar, no sé, música, lo que sea. Es decisión de los jóvenes. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, ¿quién va a vivir la vida del joven? El mismo joven. Así es. Yo no voy a vivir la vida de mi hijo. Entonces, ¿quién va a estar? Yo voy a estar muy contento porque mi hijo hizo lo que yo le impuse. Pero mi hijo va a vivir madreado toda su vida emocionalmente porque tuvo que hacer algo que no quería, sino que le pusiera. Así de sencillo. Y eso no nos damos cuenta porque nosotros estamos muy a gusto, teniendo poder, exigiéndole a los demás, pero eso no nos afecta a nosotros de nada. Así es, el afectado es El afectado es al que le imponemos algo, ¿sí? Al que le imponemos decisión. Y el libre desarrollo de la personalidad, él dice, o sea, es un plan de vida que cada quien debe de decidir. O sea, es como vas al psicólogo y te dice, a ver, escribe en una hoja todo lo que tú quieres ser, hacer, y cómo vestir, qué comer, qué esto, qué lo otro. Todo eso es decisión.
Incluso si estás enfermo, es mi decisión si yo tomo el medicamento o no lo tomo. Es mi decisión si yo me opero o no me opero. No como los papás que dicen, es que yo soy de religión fulanita y no quiero que mi hijo... Es como la eutanasia, por ejemplo. Que mi hijo se opere. La eutanasia activa, no la pasiva. Está satanizada, está prohibidísima. No solamente en este país, en los países donde predomina la religión. Pero ya, ¿por qué tengo que vivir algo que ya no quiero vivir? Ayúdenme a morir. Sí, pues, o sea, yo estoy de acuerdo en que la persona pueda decidir. O sea, porque el derecho a la vida no solamente es vivir, sino también el bien morir. Decidir cuándo quieres morir. Exactamente. Y la manera, porque yo he visto personas que se aferran a tener viva como ejemplo a la abuelita, y la abuelita sufriendo, y la abuelita que ya no le pueden canalizar porque ya no hay cómo, ya está muy dañada físicamente y a fuerza la quieren mantener viva. Eso no es correcto. Pero eso es lo que se le llama la eutanasia pasiva. ¿Sí? O sea, la eutanasia pasiva es cuando alguien decide que está desahuciado, ¿no? Y dice, yo ya no quiero que me revivan, como lo RPC se llama. Ajá, sí. Yo ya no quiero que me hagan RPC si tengo una falla del corazón y todo, que me dejen morir. Bueno, sí, así, o sea, incluso vi una serie donde un hipote se tatuó aquí. No hacerme un RPC, o bueno, primeros auxilios para revivir a una persona, ¿no? Resuscitation, algo así. Resucitación cardiopulmonar. Sí, exactamente. RCP. Sí. Yo le decía RCP. Sí. Entonces, son decisiones de la persona, pero esa es la eutanasia pasiva. O sea, ya no haga nada por mí. Pero la eutanasia activa es, ya quiero morir. Ayúdenme a bien morir. ¿Sí? No es de que ya no haga nada por mí. O sea, una cosa es decir, ya no hagan por mí, ya déjenme ahí sufriendo. Hasta que aguante, sí. Sí, así algo porque así. No lo haces, pero ni lo terminas, la eutanasia activa es parte del libre desarrollo de la personalidad, son decisiones propias. Por eso te digo, la libertad que hoy concebimos es muy diferente a la libertad de los franceses. ¿Sí? Entonces déjenme, o sea, ayúdenme a morir. Yo vivo una vida que sufro, que ya no quiero, que no me gusta, que ya no es digna, lo que quieras, pero es mi decisión. Fíjate, hay un caso en Australia, que es un país sumamente desarrollado, donde había un académico como de 105 años de edad. Ya pues había muerto, ya no tenía familia. Wow. ¿Sí? 105 años, o sea, ya. Entonces su esposa, sus hijos habían muerto. No sé si tenía nietos o no, pero ya, o sea, él ya se sentía solo. Entonces su único aliciente en la vida era ir a la universidad a dar clases, o sea, 105 años de edad, admirable. Todavía muy lúcido. Y la universidad le dijo, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí llegas, ya no puedo dar clases. Y ya, pues prácticamente lo corrieron, no así en sentido literal. Entonces él se fue a un país nórdico, porque en Australia no está legalizada la eutanasia activa. Se fue a un país nórdico, creo que Dinamarca, a morir, es decir, yo quiero aquí. ¿Por qué? Porque su único proyecto de vida era la universidad, dar clases, el atender a estudiantes, y de repente le dijeron, pues ya no lo vas a hacer. Y entonces yo para qué quiero vivir si ya no voy a hacer lo que a mí me da vida. O sea, porque lo que a uno le da vida, lo que a uno le da vida no es la sangre, no es la respiración, no. O sea, vida emocional. ¿Sí? El espíritu no existe, el espíritu es un invento también, pero las emociones sí existen.
Entonces son las emociones las que tenemos que tener. Sí, adelante, profesor. Las que tenemos que tener vivas, las que nos hacen sentirnos bien o mal. Entonces, si algo ya no te hace sentir bien emocionalmente, es cuando tú cortas. Es mi niña, es que está solita. Okay. Bueno, entonces, el libre desarrollo de la personalidad lo ha definido la Suprema Corte como un plan de vida. Ahí voy. Que cada individuo tiene un plan de vida y que nadie puede coartarte ese plan de vida. Por supuesto, es que el libre desarrollo de la personalidad no choca con los derechos de terceros, porque el libre desarrollo de la personalidad se refiere a mi persona exclusivamente. Sí, lo que yo quiero con mi persona, no lo que yo quiero para los demás. Para los demás, sí. Sí, se refiere exclusivamente. Con mi persona, ¿qué preferencias tengo yo en todos los sentidos? ¿Qué quiero ser en todos los sentidos? ¿Cómo deseo vestirme, actuar, etcétera? Pero para mi persona. Siempre y cuando no afectes a los demás, pues pero todo está bien. Es que nada de tu persona puede afectar a los demás. Sí, o sea, porque decides para tu persona. El libre desarrollo de la persona nada tiene que ver con que quiero cometer un asesinato. Eso no. No, eso no es. No, es que es la confusión. Libre desarrollo de la personalidad es un plan de vida para personalidad, ti. Ahí dice para ti mismo. ¿Sí? No hacia los demás, no es la libertad mercantil, la libertad industrial, no es la libertad económica que necesariamente afecta a varias personas. ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando quieres, ¿cómo se le llama? Reasignación de sexo, que ya no quiero ser mujer, quiero ser hombre. Es el libre, tiene que aceptar. Porque el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, me tocó un caso, el primer caso en el estado de Chihuahua, donde registramos, y los digo literalmente, registramos a 2 hombres biológicos registrando a una niña. Y todo el mundo me dirá, oh, ¿qué pasa? Entonces, porque el hombre que se embarazó biológicamente era mujer. Pero ella decidió ser hombre. Entonces el registro civil quería que necesariamente se registrara como mamá y como papá, pero si la pareja había aceptado que aunque fuera biológicamente mujer, quería ser hombre. Él era hombre. ¿Y cambió de nombre? Sí, tenía. O sea, ya registró. Porque ya legalmente ya tenía el nombre, entonces lo podía. Era hombre. Entonces el problema era que las actas de nacimiento decían papá, mamá, o madre soltera, ¿no? O mamá, pero no había papá. Pero si había 2, necesariamente era papá y mamá. Entonces, pues claro que no. Entonces, acudieron a mí y fuimos al registro, y como siempre el registrador, que ya sabemos que se llama oficial del registro civil, el registrador, decía, es que no los puedo poner porque el sistema dice sí, no te lo permite. El sistema, o sea, el llamado sistema, que es el pretexto burocrático, y entiende por burocracia no solamente el servicio público, sino también los privados son demasiados burócratas. Cuando uno se refiere al sistema, burocracia. ¿Sí? Entonces decía, el sistema no. Y luego le digo, ¿cómo que el sistema no? Es que es deseo de ellos libre desarrollo de la personalidad. No, entonces tienen que promover un amparo. Y déjame promover un amparo, y me van a contestar inmediatamente. Y lo hablo, y luego, pues claro que no lo hice, pero estoy hablando de las comunidades LGBT, las distintas comunidades, para que vengamos a tomar pueblito mexicano. Ese fue mi amparo. Pero eso no sé. Claro que se hace.
parte de la libertad de reunión, manifestación, lo que quieras. No, pero el hecho de... Fingí que estaba hablando. Fingí que estaba... No. Y luego me dijeron, no, déjeme hablar a Chihuahua a ver si se puede. Pues claro que se puede, porque el sistema lo hace, lo que hacen los seres humanos, no es más que cambiarle a los algoritmos. ¿Y ahí cómo quedó? Y ya quedó. O sea, quedó papá y papá. Persona filial y persona filial. Ah, ok. Wow. Sí, porque antes decía madre y padre. Yo era persona filial, Juanito y Pedrito. Y Pedrito son personas filiales. Tengo dos amigos que se fueron a casar a otro estado porque aquí no los quisieron casar. Es que es muy sencillo ir resolviendo estos problemas. ¿Cómo hacen escándalo por los usos de baños de las personas transexuales, ¿no? Transexuales o transgénero? No, es que a mí me incomoda que una mujer que era hombre entre al baño de mujeres. Me incomoda. Entonces, pues mientras, yo siento que mientras no entre el derecho a la intimidad y el derecho a decidir sobre cómo te consideras, hombre o mujer, lo que quieras, hay una forma muy sencilla de resolverla. Pero es que no cambiamos lo que nos impone normalmente. ¿Qué puedes cambiar? Crear una zona de baños donde converjan, donde los excusados tengan puerta totalmente cerrada y los lavabos estén afuera. Y de esa manera, pues, ¿a quién va a incomodar? Yo como hombre puedo entrar a un baño. Lo hacen ahora muchas cafeterías que no son hombre y mujer, sino que están las puertas de los sanitarios y afuera están los lavabos. ¿Cuál ocupa uno? Pues el que esté libre. El que esté libre, punto. Sí, que acabas con el problema de si el derecho de las personas a sentirse mujer entran a baños de mujeres o no, es que ¿para qué ese género de hombre-mujer y aquí baños para hombres y baños para mujeres? El año pasado estuve por un restaurante que no voy a decir nombres y estaban las dos. Hasta que nos paguen por hasta que nos paguen por publicidad. Estaban las dos puertas y los lavabos de las manos estaban afuera. Pero las puertas no tenían señalamiento. O sea, tenían ahí unos jeroglíficos y no sabías cuál era cuál. No. Entonces yo fui y me metí y que estaba abierto, como dice usted. Y luego llega otra señora y se mete al otro. Y salimos y luego así como que, ¿cuál era el de las mujeres? Y yo, pues cualquiera. Es que no hay de mujeres y no hay de hombres, son baños. O sea, son baños que te resuelven tus necesidades fisiológicas. Porque eran exactamente iguales los baños. O sea, yo entiendo la incomodidad, pero eso lo resuelves precisamente creando espacios individuales y no un cuarto donde aquí las mujeres y aquí los hombres. Pues no, puedes crear espacios individuales y ya, pues los lavamos afuera. ¿Cuál es el problema? Entonces, es como de acuerdo al desarrollo de los derechos humanos, tienes que ir resolviendo, pero es que las personas queremos todavía mantener esa normalidad que nos impusieron, ¿no? Sí, pues es la verdad. Sí, verdad, es que es lo que, como dicen, nada más, lo que conocemos, nada más. Eso, hay personas que estamos cerradas en ese punto. Sí, pero... Esto es nuevo, esto está mal. Esto está mal. Ajá. Pues bueno, o sea, tú sigue tus ideas, pero tú no quieras imponérselas a los demás. Yo les digo, porque yo soy anticonservador. Eso no significa que yo voy a hacer cosas que no me agradan a mí. Yo lo que estoy diciendo, el conservador es aquel, no es aquel que se comporta de determinada manera, sino es aquel el que quiere imponer sus ideas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el aborto. ¿Quién es conservador? Quien quiere imponer la idea de no abortar a otra mujer.
Tú si decides que prosiga el proceso de embarazo, es tu decisión. Eso no te hace ni liberal ni conservadora. Simple y sencillamente estás siguiendo tus propias decisiones. Pero al momento que quieres imponer a alguien una idea, ahí es cuando entra el conservadurismo. O sea, ¿por qué quieres imponer que lo normal es esto? El conservador es el quien quiere conservar la llamada normalidad. Y los conservadores pues chocan con los derechos humanos. Al final, los derechos humanos son liberales, porque van en contra de las imposiciones del poder. Yo he escuchado a personas que se dicen derechohumanistas, que son ultraconservadores, y que dicen, es que ya se están excediendo. ¿Excediendo de qué o qué está pasando? ¿Por qué se están excediendo? ¿No? O sea, no conocen la historia, no conocen que cada generación exige nuevos comportamientos y el respeto a esos nuevos comportamientos. Eso es todo. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que nosotros siempre el clásico de que, ay, es que mi época era mucho mejor. Ahora esto, ahora el otro. Yo lo único que les digo es en la música, ¿no? Entre Freddie Mercury y Bad Bunny, sí. Hay una gran diferencia, pero... Pero a final de cuentas son las decisiones. Pero es qué música escuchar y todo. Claro, a mí me causa, no sé, hasta dolor de cabeza escuchar a Bad Bunny y lo voy a tener que escuchar ahora en el Super Bowl. ¿Le cambia? No, la decisión es suya. Exactamente. A final de cuentas, ese es el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué música quiero escuchar yo? Todo, o sea, ¿qué decisiones son para mí como persona? ¿Cuáles son mis sagrados? ¿Cuáles son mis preferencias? ¿Cómo yo puedo vivir emocionalmente bien? Como dices tú, siempre y cuando no afecte a otra persona. Sí. Porque pues un psicópata va a vivir emocionalmente bien si mata a 1, 2, 3, 4 personas. No. Bueno, es lo que a ese psicópata le hace sentirse bien. No, pero, o sea, libre desarrollo de la personalidad es sentirse bien sobre su persona. Entonces, eso es difícil, pero las futuras generaciones lo van a entender, nosotros no. Así es. Y las futuras generaciones... Pues es que cada generación se entiende entre ellos. Y esta generación, que muchos le llaman de cristal, que no es generación de cristal, al rato va a ser conservadora en relación a la generación que viene. Así es. Y así sucesivamente, pero... Sí, es que hay otra generación, porque ahorita los jóvenes ya no quieren tener hijos tampoco. No, sí va a haber otra generación. No, es broma, pero déjame te digo. Pero sí muchas No, es que sí hay un error, sí hay un grave error, porque esta generación es la generación que quiere proteger animalitos. ¿Sí? Y así correcto, están en todo lo correcto y qué bueno. Pero viven en una contradicción total. Quieren proteger animalitos y son los máximos consumidores en la historia de la humanidad. ¿Sí? Sí. Entonces, al ser consumidores, acaban con los recursos naturales que van a matar a los animalitos que quieren proteger. Así que, si realmente quieren conservar a los animalitos, tienen que vencer al capitalismo. Y es muy difícil porque... Pues porque todos los días están en el teléfono, así como tú ahorita en este momento. Profe, estoy hablando con mi niña. Ya sé, que están con las redes sociales y que las redes sociales te dicen, son como el angelito malo, ¿no? Consume. Eres feliz y consumes. Y la gente desesperada. Me gusta este zapato. ¿Y qué es lo que hace el algoritmo?
te bombardean con fotos de zapatos parecidos a ese. Oye, es que es increíble, pero los teléfonos se escuchan. Sí, de hecho, podemos estar conversando de algo y de repente te aparece el teléfono y te aparecen en los algoritmos de todo eso, lo que si tú dices, es que quiero rentar una casa, ¿sí? O sea, quiero rentar una casa y de repente abres tus redes sociales y casas en renta, departamentos en renta. Entonces, sí es muy fuerte ir en contra de ese tipo de sistema, pero es el poder que te está imponiendo y que está en contra de tus derechos. Sí, ya entonces, lo que yo acabo de decir, en cualquier parte sería censurable, de que si realmente queremos conservar a los animalitos, hay que ir en contra del sistema capitalista, el de hoy. Porque el sistema capitalista de hoy te impone consumir. ¿En qué se basan hoy? Porque los ricos, los más ricos del mundo, tienen esas riquezas por el consumo. De los demás. Sí, porque te imponen. O sea, tú no eres feliz si no consumes. Eso es lo que te dicen en pocas palabras. Así es. Sí. Y estás pegado en los teléfonos, en las redes sociales, donde te dices que para que seas feliz tienes que consumir. Cualquier cosa. Tienes que consumir. Acabo de comprar, hablando de consumir, acabo de comprar un aparatito que no sé cómo se usa. Pero ya ves que yo voy a nadar. No sabía. Yo nado en el complejo deportivo. Y estaba yo viendo los trajes de baño para cambiar el traje de baño y de repente me empieza a salir así mucha publicidad de otras cosas y me aparece un aparatito que dice puedes escuchar música cuando estás nadando, no necesitas tenerlo conectado al teléfono, no necesitas internet, no necesitas nada. Y yo quiero está genial, que no sé qué. Ya llega el aparatito, solo te lo pegas aquí donde quieras, en tu cabeza. O sea, no hay ruido para los demás. Te están robando tus ideas. Ajá. Sí, de hecho, es una ruedita así y tiene unos puntitos. Tiene 4 puntitos así como metálicos. Bocinas, ¿no? Tiene 4 puntitos. No, son 4 puntitos. Es que no tiene bocinas. No sé cómo lo transmite a tus huesos, a tu cerebro. No sé cómo funciona. Entonces, yo, ya lo tengo, que no sé. ¿Y esto cómo funciona? Pero ya hay teléfonos que puedes nadar con los teléfonos y con audífonos. Sí, pero eso, o sea, no necesitas audífonos, no necesitas el teléfono, solo lo pones y ya te pones el gorro encima. Te están cambiando, es una ruedita así, un te están cambiando tus neuronas y no. Es mi derecho a decidir. Al rato el profe Carlos Gutiérrez Casado se va a volver capitalista si se pone un aparato de esos. Luego se lo muestro cuando No me lo voy a poner con esas teorías sí, conspiracionistas. pero, o sea, conspiracionistas. Como dice usted, te inducen. Yo quiero esto. Exacto. No sé cómo funciona, pero yo lo quiero. Esto ya es el pasado, ahora esto es lo Sí, nuevo. está genial. Y pues entonces te van imponiendo, pero ¿eso qué representa? La pérdida de recursos naturales. Hablábamos precisamente, tuve una charla con los chicos del Departamento de Sustentabilidad. Hablábamos sobre precisamente que ya es necesario reciclar, así como se está... Pero eso no te resuelve nada. Pero permítame, sí. La cultura del reciclaje, pues sí ayuda. Claro que ayuda, pero no lo resuelve. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, antes comprabas prendas y sube de precio, y seguías comprando, pero ahora con el mercado chino y aquí las prendas son más baratas y todo eso, entonces dices tú, va a gastar menos, va a comprar menos, o qué sé yo. No, ahora compras el doble porque con esa misma cantidad que gastabas para comprar esa gorra, ahora puedes comprar 4 o 5 gorras que vienen de... Mira, es que la cultura del reciclaje, y yo lo digo, o sea, a final de cuentas la cultura del reciclaje proviene del consumo.
otro punto, en las tiendas te dicen, vamos a reciclar, que no sé qué, que no sé cuándo, hay mucha contaminación, te voy a vender esta bolsa. Sí. Te la voy a vender. Llegas a la casa. El cuaderno se hizo con productos reciclados. Llegas a la casa y vas a la tienda otra vez y la bolsa la dejé en la casa. Vas y compras. Ahora ya no te las regalan. Antes te regalaban bolsas y decían, es que las bolsas contaminan, ahora te las voy a vender. Y sigues utilizando las mismas bolsas, pero ahora pagas por ellas. Es que es parte de la imposición del consumo. Porque te venden la idea, etcétera, y que están mucho más caros, pero te sientes bien. Ahora eres un consumidor que se siente bien porque compraste huevo que las gallinas no sufrieron. Antes te vendían los huevitos. ¿De dónde venían? De la granja, de las gallinas. Luego, ¿sabes qué? Estos huevos son diferentes, vienen ya de otro color, más bonitos y que no sé qué. No, yo ya no quiero esos huevos de las gallinas. Estos saben diferente. Y ahora pagas más por los huevos de esas gallinas que antes ya no quisiste. Es que ahora lo artesanal es más caro. Pero por eso le ponen artesanal, para que pagues más. Pero sí, al final de todo es mercadotecnia. Sí, es mercadotecnia. ¿Y qué es lo artesanal? Lo único artesanal que yo veo es los campesinos que siembran, que cosechan y que venden sus productos. Eso es lo artesanal. Orgánico. Orgánico y artesanal. Orgánico, artesanal era cuando hacían a mano, que hacen sus prendas y todo. Eso era lo artesanal. Pero ¿quién sale beneficiado con esto de lo artesanal? Déjame le cuento algo. Me trajeron una prenda creo que de Puerto Vallarta, de Oaxaca, no sé dónde, y la compraron con los indígenas, y los indígenas no es artesanal cuando llega la prenda y todo eso, hecho en China. Bueno, pues ya nos salimos del tema de los derechos humanos. No, pero es que parte todo esto de las decisiones que lo deben de dejar a uno tomar. Los padres se vuelven poder frente a los hijos. Por eso los derechos de niños, niñas y adolescentes son derechos frente a los padres. ¿Sí? La religión, las decisiones sobre qué creer o no creer, son derechos frente a las religiones fuertes. Y así sucesivamente, los derechos de la persona, libre desarrollo de la personalidad, y como todos los derechos humanos, son derechos frente a las imposiciones de los grupos de poder. Es todo. Dice Ferrajoli que es el máximo filósofo de los derechos humanos. Los derechos humanos es el arma del débil frente al fuerte. Y con esto termino. Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, profesor Gutiérrez Casas, por habernos acompañado esta vez, y esperamos volverlo a tener con nosotros porque su charla fue muy, muy interesante. Espero que les haya gustado. Pues distinta, quizás interesante, a ver si el público le interesa. Gracias.